que hablar de diversas teorías sobre la ubicación de los límites de los derechos. Existe la teoría sobre los límites internos o inmanentes de los derechos. Perdón, todo de nuevo, no estoy grabando. Vamos a arreglarlo inmediatamente. Bien, pasamos ahora al tema de la configuración constitucional de las limitaciones a los derechos. En este punto hay que distinguir entre la teoría sobre los límites internos o inmanentes de los derechos y la teoría sobre los límites externos a los derechos. La teoría sobre los límites internos de los derechos plantea que los derechos y los límites no constituyen categorías diferentes. Por lo tanto, el contenido del derecho se conforma de un conjunto de atributos y facultades que representan las fronteras o límites del derecho. Ellas permiten distinguir este derecho respecto del ejercicio de otros derechos. Esto llevaría a afirmar que los derechos no son limitables jurídicamente. Esto no significa que los derechos sean ilimitados, sino que la configuración constitucional de los derechos contiene contornos o fronteras, los que constituyen límites inmanentes o intrínsecos, esto es, vienen dados por la propia naturaleza del derecho. En consecuencia, el derecho no es limitable desde afuera. Es la propia naturaleza o definición del derecho la que determina los límites de este último. Esas son las fronteras del derecho. Pasadas dichas fronteras, excedidas dichas fronteras, simplemente nos enfrentamos a otra realidad que puede corresponder a otros derechos. Ahora bien, para reconocer los límites internos o intrínsecos de los derechos, debe delimitarse estos últimos. Es decir, es necesario identificar el conjunto de facultades que entraña el derecho y sus contornos a partir de su construcción dogmática, basada en una interpretación unitaria de la Constitución. En tal sentido, o en este orden de ideas, habría una delimitación directa de los derechos, que no es sino la definición contenida en el orden constitucional y en el orden legal. Y habría una delimitación indirecta de los derechos, que es la que resulta de la armonización de un derecho determinado con los demás derechos y bienes jurídicos. Por otra parte, también se puede distinguir lo que es la delimitación constitucional inmediata de la delimitación constitucional mediata. La delimitación inmediata es aquella que resulta del propio enunciado normativo del texto constitucional. La realiza el propio texto constitucional, sin requerir de una precisión posterior del legislador, como ocurre con el derecho a la vida, el derecho a la igualdad ante la ley, la libertad de enseñanza, el derecho de reunión. Existe también una delimitación constitucional mediata, que es la que resulta de la propia precisión que realiza la legislación, basada en una habilitación o mandato constitucional para ello. Existe, por lo tanto, un mandato explícito o en algunos casos implícito para que el legislador efectúe esta delimitación. Una visión totalmente opuesta
es la que sostiene la teoría sobre los límites externos o extrínsecos de los derechos. Si la primera considera que derecho y límite no son categorías distintas, la segunda separa los conceptos de derecho y de límites. Denomina a estos últimos como limitaciones, porque implican restricciones a los derechos. Son limitaciones, restricciones. La delimitación del derecho consiste en fijar su contenido normal y los límites o fronteras de su extensión, mientras que los límites externos o extrínsecos operan sobre dicho contenido normal para restringir las posibilidades de su ejercicio. Estas son verdaderas intervenciones restrictivas al ejercicio de los derechos. Y estas intervenciones restrictivas de los derechos en su contenido normativo están contenidas a una serie de cautelas especiales, por lo que se exige una justificación rigurosa de las mismas mediante el principio de proporcionalidad, la previsión en la ley, la generalidad de las mismas, la irretroactividad de estas restricciones y el control judicial en casos controvertidos. Estos límites externos proceden de reservas específicas de limitación que dan origen precisamente a los límites externos, no a los internos del derecho. En general, solemos pensar en limitaciones como restricciones a los derechos, en sentido que vienen desde afuera del derecho, dado que generalmente se nos representa a nosotros en la mente los famosos estados de excepción constitucional que contemplan restricciones, pero muchas veces remiten a la ley la concreción práctica en cuanto a la restricción al ejercicio. En otros casos, pensamos en aquellos en que se remite al legislador establecer la forma de concreción del derecho. Y esta concreción envuelve una limitación, una intervención restrictiva, libertad de expresión, por ejemplo. Vamos ahora a las fuentes jurídicas de los límites a los derechos fundamentales. Se debe considerar en este apartado límites procedentes del derecho internacional o supranacional, eventuales límites generales a los derechos fundamentales y límites específicos, expresos y tácitos. Porque se suele decir que estas son las principales fuentes jurídicas de los límites a los derechos fundamentales. Pues bien, vamos a revisar qué sucede en nuestro ordenamiento jurídico constitucional al respecto. En primer lugar, hablemos de los límites procedentes del derecho internacional o el derecho supranacional. Si nos apoyamos en el artículo 5º, inciso 2 de la Constitución Política, podemos concluir que el derecho internacional de la persona humana puede aportar elementos que contribuyan a delimitar y a configurar los derechos fundamentales en la medida que los potencian. Es decir, el límite contenido es ampliado o potenciado por el derecho internacional, no el límite entendido como limitación-restricción. Si lo entendemos así, ello hace posible, especialmente en un ordenamiento jurídico como el nuestro, la progresividad de los derechos y, más que eso, la irreversibilidad del nivel asegurado por ellos. Por lo tanto, la no afectación regresiva de los derechos. La progresividad quiere significar de que se deben ir asegurando mejores niveles por los estados.
Y la irreversibilidad se traduce en que no se puede disminuir el nivel de la protección asegurada del derecho. El tema se ha planteado con toda su amplitud en España, producto de la crisis económica derivada de la famosa crisis subprime o subprime del año 2008. La crisis subprime del 2008 obligó al gobierno español, que pasó a ser un gobierno conservador. Los conservadores de derecha asumen el poder como consecuencia de la crisis de la cual se culpa el gobierno socialista, y emprenden medidas de austeridad, para sacar a España de la crisis. Crisis dramática en ese país, lo que llevó a que se impusieran recortes a una serie de programas sociales. Fue un gran debate en España y el tema obviamente se politizó, porque como nunca antes se vieron plenitud de lanzamientos, de arrendatarios, etcétera. Se habló de qué pasaba con el derecho a la vivienda en esos casos. Es curioso, ¿eh? Es curioso porque España no tiene realmente un gran catálogo de derechos en su constitución, pero contempla ciertos estándares aplicables en la materia a la acción de los poderes públicos, estándares que provienen del derecho internacional de la persona humana y de los valores constitucionalmente protegidos. Un fenómeno similar afectó también a otros países. Es curioso, ¿eh? Resulta curioso cómo esto se planteó en países que han adoptado el constitucionalismo social. En cambio, en otros países que tienen estados liberales de derecho, y en lugar de derechos sociales tienen protección social, el tema no ha sido objeto de gran discusión. En lugar de hablar de progresividad, en fin, de no regresividad, se han adoptado decisiones políticas. Por ejemplo, en Estados Unidos, que no tiene derechos sociales, en su constitución, en las enmiendas a la constitución, se han adoptado leyes durante la pandemia para suspender la evicción o el lanzamiento de arrendatarios. ¿Quién lo diría? El país más liberal en lo económico y en lo jurídico adopta normas que son propias de estados más socialistas o sociales. En Chile uno las identificaría con normas aprobadas durante la República Socialista y durante la segunda administración de Arturo Alessandri Palma. Si en Chile se adoptara algo así, se diría que es socialismo puro. Pero dense cuenta, Estados Unidos ha adoptado normas de ese tenor en estos momentos, para que hablamos de las que han adoptado los gobiernos estatales. El gobierno estatal de Nueva York, que es bastante liberal, un liberal más de izquierda, pero es liberal, centro izquierda. Y otros estados. Resulta curiosa la práctica de los gobiernos. Pero la no regresividad significa eso. Ahora, obviamente en Chile se está discutiendo esto a propósito de la protección social de la población. El ministro París dijo hace un tiempo atrás, hace una semana atrás, dijo que Chile no tiene un sistema de protección muy potente. En el fondo no hay protección social, porque no hay seguridad social, dado que no hay un Estado social de derecho en Chile. Y eso se traduce en que las medidas de protección a la población son de parche, esperando que se pueda reabrir la economía, pero también hay que ser bien honesto en este punto, que muchas medidas de protección no provienen, o algunas medidas no provienen del propio gobierno, provienen del bolsillo de los afectados, como es el retiro del 10% de los fondos de pensiones. En ese caso es protección a costa de los propios afectados.
que se están quedando sin fondos previsionales para financiar su vejez, el financiar su consumo en la tercera y cuarta edad. Fíjense bien, ¿ya? Por lo tanto, cuando se habla de protección social en medio de la pandemia en Chile, tengamos claro que esto es bien variadito. No estamos hablando, claro, el gobierno ha invertido 40.000 o 20, 30.000 millones de dólares en protección, tal vez 20.000. Es harto, cierto. No se puede negar el esfuerzo fiscal que ha hecho el Estado chileno y su población. Pero también tengamos claro que 30.000 millones de pesos, de dólares, ha salido el retiro del 10%. Los dos retiros, 30.000 millones de dólares, que es dinero que salió del bolsillo de los propios cotizantes, ya no del patrimonio de las AFPs, sale del bolsillo de los cotizantes, quienes tienen la propiedad de ello. Bien, progresividad y no regresividad o irreversibilidad de los derechos. La gratuidad universitaria no es un derecho, es un beneficio. Y dado que se usa el lenguaje de los beneficios, no cae dentro de la irreversibilidad. Se crea por glosa en la ley de presupuesto. Distinto es cuando se confiere un derecho, o se asegura un derecho, se reconoce un derecho. Cae dentro de estos estándares universalmente aceptados para los países que han ratificado íntegramente el sistema internacional y el sistema regional de los derechos fundamentales. Ahora bien, hay un margen de apreciación, obviamente. ¿Cuánto es lo más que se puede asegurar? Lo que obliga a establecer prioridades fiscales para los gobiernos. Prioridades fiscales en cuanto a en qué se va a gastar el dinero. Porque el dinero no alcanza para todo, tengámoslo claro. No está de más decirlo, pero el derecho se potencia en su tipicidad al incorporar los elementos de esta rama del derecho internacional público, que es el derecho internacional de la persona humana. En el caso chileno esto tiene clara connotación o importancia política, dada la parquedad de la Carta de 1980 por el profundo escepticismo sobre los derechos de contenido prestacional por parte del constituyente y, por otra parte, la visión restrictiva de derechos de autonomía, algunos derechos de autonomía, dada la época en que se redactó la Constitución. Esto no significa, sin embargo, que no haya límites a los derechos fundamentales. Veamos algunos límites generales que se discuten por la doctrina. Tenemos claro que el derecho internacional de la persona humana, más que establecer límites, potencia los derechos fundamentales, particularmente en el caso chileno. Pero veamos límites generales que se mencionan. Un límite puede ser la dignidad de la persona humana. Yo creo que no existe duda al respecto. Para Nogueira, la dignidad de la persona humana es un límite al ejercicio de todos los derechos, porque ella es fuente de los derechos. Tenemos claro cuál es la posición del profesor Nogueira al respecto, la visión maximizadora que tiene respecto de la dignidad de la persona humana. Ahora bien, la dignidad de la persona humana también puede ser un límite al ejercicio de los derechos si consideramos que es un valor constitucional. Si decimos que la dignidad de la persona humana es inviolable, ello es un valor constitucional clarísimo y, por lo tanto, plantea límites al ejercicio de ciertos derechos, sobre todo de contenido patrimonial, pero también plantea límites a los derechos de libertad, a los derechos de libertad. Y también plantea límites muy claros a la potestad punitiva del Estado, la potestad represora del Estado, que afecta sobre todo nuestros derechos de libertad, nuestros derechos patrimoniales, eventualmente nuestro derecho a la vida. El bien común. El bien común
el Tribunal Constitucional ha dicho en algunas sentencias que el bien común constituye un límite al ejercicio de los derechos fundamentales. Hay por lo menos una afirmación jurisprudencial. El tema es debatible, se dice por la ubicación del bien común en el artículo primero, inciso cuarto. Es una finalidad del Estado promover el bien común, pero no se dice que el bien común sea un límite. Ahora bien, es probable que la dignidad humana, la dignidad de la persona humana, comprenda dogmáticamente la idea de un bien común. Por lo tanto, no es tan claro que el bien común sea un límite per se, por lo menos en el texto constitucional, si revisamos el texto, más allá de lo que diga el Tribunal Constitucional. El interés general. Se ha dicho por alguna doctrina que el interés general es un límite al ejercicio de los derechos fundamentales. Bueno, la verdad es que en nuestra constitución política el interés general no está considerado como un límite. Probablemente quienes sí lo afirman tienen en mente otras constituciones y se inspiran en ellas, como es, por ejemplo, la Constitución española. Es probable que en dicho ordenamiento constitucional así sea, pero en nuestra Constitución, dada la lectura o la visión tan particular que hizo el constituyente de los derechos fundamentales, no se contempla. Si uno considera la arquitectura constitucional, existiría probablemente el peligro que nociones como el interés general vacíen de contenido los derechos fundamentales, si no hay una configuración adecuada de este concepto jurídico indeterminado. Ahora bien, tengamos presente, sin embargo, que hay algunas nociones cercanas a este concepto, pero que no caen dentro de ellas. Lo que se puede asimilar, uno diría, bueno, por aquí está presente el interés general, podría caer en los límites explícitos que señala la Constitución en algunos casos, como veremos en unos minutos. El respeto a los derechos y los bienes jurídicos constitucionales. Por ejemplo, el orden público, salud pública, la moral, seguridad nacional, etc. Efectivamente, ellos limitan el ejercicio del derecho, pero de los derechos en los casos concretos que se mencionan, 19 número 21. En el 19 número 21 se asegura el libre ejercicio el derecho al libre ejercicio de cualquier actividad económica, el derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional. Si nos damos cuenta, ellos son aplicables para el 19 número 21. Hay otros derechos en los que también se establecen valores jurídicos constitucionales, como por ejemplo en el 19 número 16. Perdón, 19 número no está ahí. En,
En la libertad de conciencia, 19 número 6, se asegura la libertad de conciencia, manifestación de todas las creencias y el ejercicio libre de todos los cultos que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres o al orden público. Si nos damos cuenta, estos bienes jurídicos constitucionales y el ejercicio de otros derechos no son límites generales de todos los derechos en todos los casos, sino en los casos concretos que se mencionan por el constituyente. El abuso del derecho. Esto es un concepto recurrente que aparece cada cierto tiempo. El ejercicio abusivo de los derechos. Bueno, la verdad que este es un concepto de filiación ius positivista de carácter indeterminado que proviene del derecho alemán, del Código Civil alemán, hasta donde tengo conocimiento. Hay quienes han querido verlo como admitido en el Código Civil, en el texto original, a propósito de las normas que contenía el Código Civil original hasta el año 1952 en materia de aguas. Hoy día sería el artículo 56, inciso segundo del Código de Aguas, que contempla el caso del pozo artesiano. La verdad es que, en general, en nuestro ordenamiento jurídico no hay una recepción expresa del abuso del derecho como límite al ejercicio de derechos, ni en el derecho privado ni en el derecho sectorial. Quienes así lo dicen simplemente representan interpretaciones particulares, pero no hay, como institución no está recepcionado. Ahora, si lo planteáramos el abuso del derecho, la verdad que es un concepto jurídico indeterminado. Si lo planteamos como un límite general al ejercicio de los derechos fundamentales, bueno, por tratarse de un concepto jurídico indeterminado, podría atentar contra el contenido esencial y el ejercicio de los derechos fundamentales. Se le considera una noción bastante peligrosa. Por lo mismo que por lo menos en nuestro ordenamiento constitucional no juega ningún papel. Los límites explícitos e implícitos de los derechos fundamentales. Los límites explícitos e implícitos son todos aquellos que establecen contenidos sustantivos que posibilitan la restricción de los derechos fundamentales. Por ejemplo, en materia de derecho de reunión, debe ser una reunión pacífica sin armas, y sin armas, dice la Constitución. En el caso del derecho de petición, el derecho debe ejercerse en términos respetuosos y convenientes. El concepto convenientes, este adjetivo conveniente, no está muy claro qué quiere significar, conveniente para quién. Pero por lo menos la Constitución lo dice, respetuosos y convenientes. Todos estos límites expresos, materiales, algunos implícitos, se establecen respecto de cada derecho. No son intercambiables. Rigen solo en los casos expresamente contemplados por la Constitución. También hay límites explícitos de habilitación competencial que posibilitan al legislador para restringir los derechos fundamentales en virtud de una norma constitucional expresa, como ocurre con la libertad de información, el derecho de sindicación, etc. Ahora bien, si la Constitución política no habilita límites expresos respecto a determinados derechos, se pueden concebir excepcionalmente restricciones a los mismos en base a otros derechos constitucionales o bienes constitucionalmente protegidos. Vamos a los límites implícitos. Son aquellos que no están previstos expresamente en la Constitución, están constituidos por los derechos
fundamentales, por los valores y los bienes constitucionales. Corresponde al legislador, dentro del marco constitucional, en función de la realidad social del momento, determinarlos eventualmente sujeto a un control constitucional. Ellos son los que operan en la hipótesis mencionada hace unos minutos, es decir, que en ausencia de una habilitación expresa, podemos recurrir al establecimiento de los mismos. Ahora bien, dado que están sujetos al control constitucional, la jurisdicción constitucional determinará la legitimidad de estos límites implícitos arrancados por el legislador. Nuestro Tribunal Constitucional indirectamente, es importante decirlo, no los ha aceptado los límites implícitos, pese a que así ha aceptado derechos implícitos, los que no pueden afectar las disposiciones constitucionales. Como colofón o comentario final, se puede señalar que la lectura del artículo 19, número 26, número 8 y 18 y el artículo 39 permite sostener que la autoridad constitucional, que la autorización constitucional del 19, número 26, dada al legislador es solo para regular o limitar las garantías de los derechos que la Constitución asegura, lo que implica no afectar el contenido esencial de los derechos, que es el equivalente al contenido constitucionalmente delimitado, por lo que este sería el marco en el que se debería mover el legislador. Las leyes regulan el ejercicio de los derechos, no regulan los derechos mismos, los que están delimitados y definidos en sus contornos constitucionales, no existiendo límites externos, sino solo límites internos o intrínsecos, debiendo entender que lo externo cae dentro de lo que son las limitaciones, restricciones que vienen desde afuera. Bueno, esto es lo que podemos mencionar el día de hoy a propósito de los límites a los derechos. En la próxima clase vamos a hablar de la regulación de los derechos fundamentales. Reitero, son ideas tomadas del texto del profesor Nogueira. Es un resumen que yo les puedo entregar y que les pido que lo amplíen leyendo las diapositivas, revisando el texto, por favor. No sé si hay alguna consulta, Profesor, alguna duda. Sí. con respecto a lo que usted estaba hablando hace un rato, ¿el hecho de que Estados Unidos tome medidas más socialistas sirve como impulso para otros países más conservadores a tomar las mismas medidas? O sea, no le podría. Un momento, voy a. La verdad es que, no sé, señor, no tengo la capacidad como para ver el futuro. Ni tampoco sabría. Todo va a depender. Mire, todo depende del equilibrio político que existe en un país. ¿Ya? En nuestro país, los temas de intervención del Estado en la economía son excesivamente ideologizados y poco pragmáticos.